Bien. Buenas noches, perfecto. ¿Qué hora es? 8:30, 20:30. Bueno, vamos a empezar a grabar. Listo. Bueno, buenas noches. Hoy es 29 de marzo del 2021, son las 20:30. Empezamos la clase de práctico, que ya empezamos la ejercitación el jueves pasado, que bueno, después por el tema de la reunión no pudimos terminar de dar el tema, ¿sí? Somos 80 alumnos. Bueno, vamos a esperar unos minutos, ya se van a terminar de conectar el resto, espero. Como dijimos, la clase empieza 20:30. Todos los lunes la clase práctica empieza 20:30. ¿Sí? Bueno, empecemos con este ejercicio que vimos la clase pasada. Aquí lo tengo. Problema número 1. Voy a empezar escribiéndolo. Vamos a escribirlo aquí. Tenemos la chapa. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se ve bien? La iluminación está bien. Tenemos la chapa, el punto O, que la chapa está empotrada en la pared. Ya vamos a ver lo que significa empotrada más adelante. ¿Se escucha bien todo lo que estoy hablando? ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se ve bien, se escucha. ¿Se escucha bien lo que estoy hablando? ¿Alguien me puede responder? Sí, profe, perfecto. Sí, profe. Sí, de 10, profe. Ahora sí. Bien, tenemos el punto O, tenemos las 1, 2, 3, 4 fuerzas, que eran fuerzas concurrentes. Peso 1, 3 toneladas. Peso 3, 4 toneladas. Peso 2, tiene una cierta inclinación, 2 toneladas. Y este ángulo es de 30 grados. Y peso 4, por aquí, peso 4, que tiene un módulo de 3 toneladas y tiene un ángulo con respecto al semieje positivo de las X, en sentido horario, que no es esa la definición del argumento, que lo vamos a repasar ahora, 120 grados. Lo que es lo mismo decir, con respecto a la vertical, tiene 30 grados. ¿Sí? 90 más 30, 120. Bien, perfecto. ¿Sí? Esto es lo que teníamos en la clase pasada. El problema número 1 decía componer gráfica y analíticamente, o sea, encontrar la resultante. Número 1, encontrar la resultante por método gráfico y por método analítico. Ya hemos visto por método gráfico, que es la corrección que le hice al compañero. La repasamos ahora rápidamente. Método gráfico. Lo primero que se hace es definir la escala de fuerza. Si la escala de fuerza no está definida, el ejercicio está incompleto. Lo primero que tengo que hacer es definir una escala de fuerza. La escala de fuerza adoptada, como hemos dicho, es arbitraria. Elige el alumno. Puede ser, por ejemplo, 2 centímetros por tonelada. 2 centímetros por tonelada. De tal forma que en el dibujo, 2 centímetros representan una tonelada. Mediante vectores representativos de la fuerza, las fuerzas son estas, mediante vectores representativos, vectores libres, voy a representar un vector con una dirección paralela a la fuerza número 1. ¿Sí? La magnitud de la fuerza número 1, respetando la escala, la expreso en longitud. 3 toneladas van a ser 6 centímetros en el dibujo, o si expreso con una escala de fuerza 1 en 1, 1 centímetro una tonelada va a ser 3 centímetros. 1, 2, 3. Este es el módulo, el sentido hacia abajo. La dirección es paralela a la dirección de la fuerza. Peso 1, 3 toneladas. La fuerza 2 tiene una dirección con un ángulo de 30 grados con respecto al semieje positivo de las X. Trazo una paralela. Por aquí. 2 toneladas. 1, 2. Respetando la escala, expreso 2 unidades. Sentido hacia abajo. Tercer cuadrante. Peso 2, 2 toneladas. Peso 3. Trazo una dirección paralela. Por ahí. 4 toneladas. 1, 2, 3, 4. Dirección hacia la derecha. Peso 3. Tiene un módulo 4 toneladas. Y por último, peso 4, cuya dirección
tiene un ángulo de 30 grados respecto a la vertical, por ahí aproximadamente. Tiene un módulo de 3, 2, 3. 3 sub 4, 3 toneladas. Siempre con la misma forma, expresando la primera fuerza. La segunda fuerza la trazo a partir del extremo de la primera fuerza. La tercera fuerza la trazo a partir del extremo de la segunda, y así sucesivamente, hasta llegar a la última fuerza, quedándome el polígono de fuerzas. Uniendo Profe, el extremo de la última fuerza con el inicio de la primera fuerza, queda representada la resultante. Aquí tengo la dirección de la resultante, que es esta recta, trazando una paralela, voy a representar la recta de la resultante en la estructura, y midiendo su longitud, puedo saber su magnitud en escala de fuerza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y un poquito más, 6,5, más o menos. Entonces digo, la resultante, midiendo la escala, van a ser, si es una escala de, por ejemplo, 1 en 1, ¿sí? 6,5 centímetros medidos del gráfico por la escala de fuerza, 1 tonelada por centímetro, 6,5 toneladas. Esta es la magnitud de la resultante, ¿sí? La resultante es una fuerza que empieza aquí, termina aquí. Es necesario expresar su sentido. El efecto de la resultante, que es esta fuerza, vamos a hacer un poquito más de otro color, más grueso. Esta fuerza, el efecto que produce esa fuerza es equivalente a el efecto que producen todas las fuerzas componentes juntas. Lo que estoy diciendo es que F sub 1 más F sub 2 más F sub 3 más F sub 4, perdón, P sub 1, P sub 2, P sub 3 y P sub 4, va a ser igual a la resultante, siempre hablando vectorialmente. Esto se llama componer fuerzas. Tengo fuerzas que las sumo, las estoy componiendo en una única fuerza. El efecto que producen las componentes, todas las fuerzas juntas, es equivalente al efecto que produce la resultante. ¿Sí? Profe. Esto es un problema de composición. Composición, donde estoy uniendo fuerzas para encontrar una única fuerza. ¿Sí? Que en este caso la resultante podemos ver que es diferente de cero. ¿Cómo se llama ese método gráfico que no es el paralelogramo? Método gráfico es el método del paralelogramo, pero aplicado en conjunto para varias fuerzas. ¿Sí? Eso lo vimos en la clase pasada, donde hicimos un ejemplito que a partir de dos fuerzas representa un paralelogramo. Si tengo una tercera fuerza, puedo representar el paralelogramo a partir de una resultante parcial y la tercera fuerza siguiente. Eso está en la clase pasada. Revisen, chicos, que a partir del mensaje que escribieron en el WhatsApp, todas las clases están cargadas en la web, polígono de fuerza. Método del polígono, ¿sí? Polígono de fuerza es esta representación, pero el polígono de fuerza utiliza el método del paralelogramo. ¿Sí? No se confundan, estamos hablando de lo mismo. Eso lo vimos en la clase pasada. En la clase pasada usé dos fuerzas y representé el paralelogramo. Si tengo una tercera fuerza, el paralelogramo también se forma. Resultante parcial y tercera fuerza. Lo vimos en la clase pasada. De igual forma queda el polígono de fuerza representado. ¿Sí? Repito, para todos los que están poniendo polígono de fuerza, no es lo mismo, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. El polígono de fuerza utiliza uno de los principios de la estática, que es, como bien dijo el compañero, principio del paralelogramo. ¿Sí? Lo vimos en la clase pasada, todas las clases están cargadas en la UV. Busquen, chicos, busquen la clase de la UV antes de preguntar. Todas las clases están en la UV. Si ustedes buscan la UV, hay una carpeta que se llama clases prácticas. Ahí yo les cargo. ¿Sí? Lo vimos, lo dije ya creo que 2 clases antes. ¿Sí? Esa forma Somos significa... 114. Bueno, para todos aquellos que recién se incorporan, les comento, las clases empiezan 20:30. 20:30 empieza la clase de los lunes cuando tenemos práctico. ¿Sí? Bien. El módulo de resultante. Su dirección es esta dirección de la dirección de esta recta, que midiéndolo gráficamente, yo puedo medir este ángulo, que es aproximadamente unos 80 grados. 80 grados. ¿Sí? Entonces la dirección, 80 grados, el sentido hacia abajo, el módulo, la fuerza es 6,5, y obviamente el punto
Pero, sí, profe, pero se superpone con otro horario. ¿A qué hora finalizan el horario de la otra materia? ¿Qué otra materia tienen antes? Me dejaron hablando solo. ¿Qué otra materia? Yo tengo física 2 y termina 20:40. Todos tienen física 2. Física 2 es el segundo año. 12.1 tiene civil antes. ¿Civil a qué hora termina? ¿Civil a qué hora termina? A las 7. Civil en vez, Todos terminó aquellos como a las alumnos 7. con civil no hay problemas, claro. Todos aquellos alumnos que están haciendo todas las materias de segundo año, bueno, son 10 minutos. Igualmente, como les dije, Civil dura 20:40 termina que arranca la 20:40, clase. pero Sí. terminamos Y antes termina a siempre. las 11 y pico, que nunca terminamos a las 11. Son ocasionalmente que termina a las 11. Si quieren, empecemos 20:40 y terminamos a las 11. Yo por costumbre siempre empezamos 20:30. Estos 10 minutos antes lo van a tener en autogestión. Creo que no escucha. No sé si están hablando o si escucho. Estoy leyendo. Escribiendo varios a la vez. Tenemos unas clases Zoom nomás. Hay lunes que no tenemos. Creo que no escucha. Si escucho, no sé. Baigorria, si quieres comentar algo. Consulta. ¿Tiene idea si Saleme va a dar clase el jueves? No, el jueves feriado. Está mejor arrancar antes, profe. Sí. Profe, creo que no escucha cuando le hablan. No escucho. Si me están hablando, no estoy escuchando nada. A ver, vamos a sacar esto. A ver ahora. ¿Me escucha, profe? Hola, hola, ¿me Ahora sí. escucha? ¿Me escucha, profe? Ahora sí. Yo tenía en silencio. Ahora sí. me cambié. Tenía en silencio yo la notebook. Sí. No sé quién me estaba comentando. ¿Era sobre esto mismo? ¿Sobre esto mismo que estamos hablando? Claro, profe, era por eso. No Está bien. no estaba escuchando. Está bien, perfecto. Yo no tengo problemas con ver esos 10 minutos antes del tema que sepa que voy a meterme todo perfecto, por la asistencia. Perfecto. Me parece que listo. Bien, aclarado entonces. Método gráfico. Ya expresamos el módulo, expresamos la dirección, expresamos el sentido. Nos falta expresar el punto de aplicación. Obviamente sabemos que es el punto de concurrencia de la fuerza. Nos falta expresar lo que nos pide el enunciado, la resultante propiamente. Trazo una paralela, una dirección paralela a la dirección del vector representativo de la resultante, que tiene un módulo de 6,5 toneladas. ¿Sí? Una dirección paralela y expreso sobre la estructura su resultante, su módulo, su dirección ya está, su sentido, obviamente el punto de aplicación, el punto de concurrencia. Y vale 6,5 toneladas, valores aproximados, en donde el método gráfico ya dijimos que es un valor que nos permite obtener un valor aproximado. Mucho más exacto y preciso es el método analítico, que vamos a ver ahora. Bien. ¿Se entendió entonces lo que dije antes de... Me quedó el tema en la cabeza. Cuando dijeron método del polígono y método del paralelogramo. Se entendió que estamos hablando de lo mismo, ¿no? Por favor, repasen la clase. Por favor, repasen la clase pasada. La diferencia del polígono a fuerza y método del paralelogramo. Estamos hablando de lo mismo. No son dos métodos diferentes. Bien. Esto es un problema de composición. ¿Sí? Vamos a expresar los resultados que nos dio. Por el método gráfico nos dio 6,5 toneladas. Y el ángulo alfa, si ustedes lo miden, esto si está hecho a escala, lo van a medir. Si esto es 90, un poquito menos. 80 es aproximado el ángulo alfa. Que ese ángulo alfa es medido a partir del semieje positivo de la X en sentido antihorario. Podría haber sido este ángulo. O sea, 360 menos 80. ¿Sí? 360 que es toda la vuelta, menos 80 es 300, 280. Alfa sub R vale 280. Este alfa sub R se denomina argumento. El argumento, por definición, es un ángulo que se mide desde el origen de la fuerza. Vamos a hacer una fuerza más limpia. Voy a hacer acá. Esta fuerza. ¿Sí? Desde el origen de la fuerza, a partir del semieje positivo de la X, que por definición, la X, el eje X se expresa en sentido horizontal, y el semieje positivo va hacia la Profe. derecha. ¿Sí? ¿Sí? Perdón que interrumpa,
pero hay chicos en el grupo de estabilidad que dicen que no pueden entrar y que ni siquiera les aparece la sala de espera. No sé si será un tema del grupo Zoom o qué. no tiene sala de espera, solamente apretan el link que aparece ahí mismo, que aparece en la descripción del grupo. Para que le conteste la duda, ¿viste? Porque Bien. capaz si le responde Ahora usted que sabe. Ahora le respondemos. El link siempre es el mismo. No tiene sala de espera. No Bueno, tiene clave. profe. Ahí logré entrar. Ahí hice Bueno. caso a un compañero que le decía que lo cerrara porque no me dejaba entrar. Bueno, Disculpe, gracias. ese es el link para ingresar. Ahí lo acabo de compartir. No hay sala de espera. Cerrar y volver a abrir. Claro, me figura que no lo inició. Paso un link hace un rato acá. El mismo, listo, gracias, perfecto. El mismo link está en la descripción del grupo. Ahí en la descripción del grupo van a ver el mail del ingeniero Salem, titular de la cátedra, el mail mío, para cualquier tipo de consulta, el mail de la cátedra, y el link de los prácticos, que es de las clases de videoconferencia práctica, que siempre hay mismo. ¿Sí? Bien. Estábamos diciendo, la definición de argumento. A partir de una fuerza, en el origen de la fuerza, expreso el semieje positivo de la X, que por convención es horizontal, con positivo hacia la derecha. Y en sentido antihorario, haciendo coincidir el semieje positivo de la X hasta la dirección de la fuerza, este ángulo se denomina argumento. A la fuerza R, alfa sub R. ¿Sí? Esa es la definición de argumento. Entonces, cada fuerza la podemos expresar a partir de su módulo y de su argumento. Argumento, que es un ángulo que por respetar la convención de su definición, no expresa dos cosas. No expresa la dirección de la fuerza y no expresa su sentido. Fíjense que una fuerza puede tener misma dirección, pero sentidos opuestos, por lo tanto va a tener dos argumentos diferentes. ¿Sí? El argumento es un ángulo que define dirección y sentido. Entonces, con el argumento definimos dirección y sentido, con el módulo definimos obviamente su magnitud, y el punto de aplicación, al ser fuerzas concurrentes, no es una incógnita porque es el mismo punto de concurrencia de las fuerzas. Bien, esto es un problema de composición. Para hacer el método analítico, veamos qué significa un método de descomposición. Voy a descomponer para hacer la introducción al método analítico. Con este método gráfico ya pueden resolver los ejercicios que dimos de tarea, que si quieren los podemos ver ahora. Pero prefiero primero hacer el método analítico y después hacemos rápido los ejercicios de tarea. ¿Sí? Ya definimos qué es el argumento. Ya dijimos que este es un problema de composición. Supongamos que yo tengo una fuerza, por ejemplo, esta fuerza. Una fuerza cualquiera. ¿Sí? Esta se llama F. Y yo digo, a esta fuerza la quiero expresar de tal forma que sea, vectorialmente, una suma de dos fuerzas, F sub 1 más F sub 2. ¿Sí? Estas dos fuerzas, como ya vimos, son sus componentes. F es la resultante de F1 más F2. Esto vectorialmente. ¿Sí? Profe, no tiene nada que ver, pero quería, por las dudas que se pueden preguntar en el grupo, que no sabíamos que no se podía, sobre si va a ser otro grupo. Sí, ya lo vamos a hablar ese tema. Veamos primero el contenido de la materia y después hablamos del tema del grupo. Primero nos ocupemos la cabeza en este tema, que es más importante que el grupo de WhatsApp. Veamos el contenido de la materia y después hacemos esa aclaración, ¿sí? Si lo tengo presente. Como el tiempo acotado, prefiero avanzar un poco con el contenido, porque estamos atrasados. Sí. No importa el orden en que pongamos las fuerzas en el método gráfico, ¿no? Si respetamos los El método ángulos. gráfico, exacto, es independiente del orden a la hora de representar la fuerza. Puedo empezar con la P sub 3, P sub 2, P sub 1, P sub 4, es independiente. ¿Sí? Yo siempre aconsejo, y esto es un consejo mío para todo lo que va de la materia, que mantengan un orden a la hora de ver el ejercicio. Si el ejercicio lo ven mirando de arriba en sentido horario hacia abajo, por ejemplo, sería una convención, le va a ser a ustedes mucho más fácil agarrar a todas las fuerzas involucradas. Si ustedes optan por elegir una fuerza a la derecha, arriba a la derecha, otra por abajo, otra a la derecha abajo, y así, tipo zigzag,
va a ser más fácil equivocarse. Entonces, a la hora de ver el ejercicio y considerar todas las fuerzas, ya lo vamos a ver en el método analítico que se expresa una ecuación para todas las fuerzas, es conveniente seguir un sentido lógico, obviamente es conveniente, un sentido arbitrario que lo eligen ustedes, seguir un sentido lógico para considerar todas las fuerzas incógnitas que vamos a usar en la ecuación. Pero sí, es válido cambiarle el orden de las fuerzas. Supongamos que tenemos este problema. F, yo quiero que la fuerza F sea una suma de F1 y F sub 2. Siendo F1 y F2, por ejemplo, dos rectas cualquiera, esta recta y, por ejemplo, esta recta. ¿Sí? Esta recta es la recta 1, esta recta es la recta 2. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale F1 y F2 para que la suma me dé la resultante F? ¿Sí? Esto es un problema de descomposición. Problema de descomposición. A la fuerza F, que conozco su punto de aplicación, obviamente, de las tres. Conozco su módulo. Conozco su dirección. Conozco su sentido, que está totalmente expresada la fuerza. Voy a descomponerla en F1 y F2. ¿De qué forma lo hago? Trazando nuevamente en el extremo de la fuerza una paralela a la dirección. Lo voy a hacer acá, respetando el método gráfico que se hace aparte. Vamos a hacer acá. Acá. Este es el enunciado. El problema es F es igual a F1 más F sub 2, vectorialmente. ¿Sí? Lo que hago es definir la escala de fuerza primero. Como no tenemos un módulo, bueno, definir la escala de fuerza. ¿Sí? Expreso una paralela al primer vector. Nuevamente por acá. ¿Sí? Y luego expreso en el origen de la primera dirección una paralela y en el extremo de la fuerza resultante una paralela a la segunda dirección. ¿Sí? Y los sentidos son tales que se cumpla la condición que habíamos dicho. Los sentidos se colocan de tal forma que se cumpla esta condición. Si esta es la dirección 1, esta va a ser F sub 1. Si esta es la dirección 2, esta va a ser F sub 2. Para que F sub 1 más F sub 2 sea igual a F, que es lo que nos pide el enunciado, estos son los sentidos que voy a expresar. ¿Sí? Esto es un problema de descomposición, que sería equivalente a decir, voy a proyectar esta fuerza, voy a proyectarla en esta dirección y obtener F sub 1. Voy a proyectar esta fuerza en esta dirección y obtener F sub 2. Fíjense que el módulo F sub 1 y el módulo F sub 2 son iguales. El sentido de F sub 1 y el sentido de F sub 2 son iguales. Acá estoy usando el principio del paralelogramo, acá también son equivalentes. Este es usando el método gráfico convencional de expresarlo nuevamente, vectores libres y demás. Al hablar de descomposición, estamos hablando que estamos proyectando una fuerza en dos direcciones. ¿Cuál es la condición para poder hacer esto? Que la dirección 1 y 2 no sean direcciones ni paralelas ni coincidentes. Si yo tuviera este problema, que este sea F, y este sea la dirección 1, y esta sea la dirección 2, este es un problema que no tiene solución. Así como si la dirección 1 y la dirección 2 sean coincidentes, no tiene solución. Entonces, la única condición es que 1 y 2, el eje 1 y el eje 2, no sean ni coincidentes ni paralelos, para poder proyectar una fuerza sobre dos ejes, y descomponer la fuerza en esos dos ejes. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bien, bien. Dicho esta aclaración, ahora sí vamos a hacer el método analítico. ¿Qué plantea el método analítico? Profe, Sí. ¿y no es más conveniente usar el sistema cartesiano de x y con los ejes perpendiculares? Exacto, exacto. Es conveniente, pero es apropiado hacer la aclaración de que es válido para cualquier eje. Ya se van a acostumbrar a que siempre lo hacemos para ejes cartesianos ortogonales X e Y. Siempre lo hacemos así porque es conveniente matemáticamente. Pero es válido para cualquier eje. La condición es que no sean ni coincidentes ni paralelos. ¿Sí? Esta es una pregunta de examen que puede salir. Y bueno, ya está aclarado de que sí, que es válido para cualquier tipo de eje. Entonces, dicha esta aclaración, ¿qué decimos?
Supongamos que tenemos una resultante, una fuerza, esta fuerza, y lo voy a proyectar a partir de un eje horizontal, que lo voy a denominar X, y un eje vertical, que lo voy a denominar Y, haciendo coincidente el origen. ¿Sí? Con la convención que vimos anteriormente, esta fuerza proyectada en el eje X va a ser esta fuerza. Estoy proyectando la fuerza sobre el eje X. Es como si lo viera de acá arriba. Es como si un visor, un ojo que mire la fuerza desde arriba, se ve la proyección en el eje X. ¿Sí? Si esto es F, este va a ser F sub X. Así como, si lo proyecto en el eje Y, este va a ser F sub Y. El eje X y el eje Y son los ejes dados, que no son ni coincidentes ni paralelos, por lo tanto el problema tiene solución. ¿Sí? Y esto va a ser mucho más fácil para encontrar el valor de la resultante, lo que nos pide el enunciado. Fx y F sub Y. ¿Sí? Bien. Si yo tengo este ángulo alfa, por ejemplo, defino un ángulo alfa, a partir de este triángulo, utilizando el concepto de la trigonometría, coseno de alfa es igual coseno de alfa cateto adyacente, o sea, F sub X, sobre hipotenusa, o sea, F. Y aquí defino que F sub X es igual F coseno de alfa. Así como seno de alfa va a ser igual cateto opuesto, o sea, F sub I. F sub I. F sub I sobre F, por lo tanto, F sub I vale F por seno de alfa. ¿Sí? Que una fuerza que tiene este mismo ángulo, ¿cuánto vale el argumento de esta fuerza? De F. ¿Cuánto vale el argumento de F? El argumento de F, alfa sub F, es igual a alfa. Utilizando el concepto, hago coincidir el semieje positivo de los X y lo giro en sentido integral hasta coincidir con la fuerza. Este ángulo alfa sub F vale alfa. ¿Sí? ¿Qué pasa si a la fuerza F tuviera un eje? Por ejemplo, este eje. Este se llama eje 1. Eje A. ¿Sí? El eje A y este es el eje B. Este es el eje B. El eje A, un eje perpendicular a la dirección de la fuerza. El eje B, un eje que es colineal con la fuerza. ¿Cuánto vale la componente? F es igual a F sub A más F sub B, ¿cierto? ¿Cuánto vale F sub A? ¿Y cuánto vale F sub B? Para ese caso. Si sigo la F sub A es 0. FA, ¿cuánto vale? 0 coseno de Claro, 90. exacto. Exacto. No hace falta colocar el coseno de 90. El Claro. coseno de 90 es una forma que nosotros tenemos para calcular. ¿Sí? Pero la proyección de una fuerza sobre un eje perpendicular vale 0. ¿Sí? Más, y F sub B, ¿cuánto vale? F, claro, exacto. La proyección de una fuerza sobre un eje que es paralelo vale la misma fuerza. Lo que estoy diciendo es que, vamos de vuelta. Esto quiero que lo tengamos claro porque lo vamos a usar bastante más adelante. La proyección de una fuerza, por ejemplo esta fuerza, sobre un eje que sea perpendicular, esta proyección vale 0. Y sobre un eje que es paralelo, esta proyección vale la misma fuerza. ¿Sí? Si yo veo a esta fuerza, dicho vulgarmente, si la veo desde arriba, lo que veo es nada. No veo un puntito, no veo nada. Y si la veo desde este ángulo, lo que veo es la fuerza ante F. La proyección de la fuerza sobre el eje vale la fuerza. La proyección sobre un eje perpendicular vale 0. ¿Sí? Esto es algo que lo vamos a usar más adelante, que tiene su demostración utilizando el coseno de alfa. Coseno de 90 es 0, seno de 90 es 1. ¿Sí? Tiene su demostración, pero por sentido común también lo sé, lo estoy viendo. Lo puedo apreciar por sentido común. Bien. Ya dijimos cuánto vale Fx y Fi a partir de alfa. ¿Sí? Bien. Entonces ahora ya estamos en condiciones de hacer las ecuaciones.
Esto voy a borrar. Lo primero que vamos a hacer, método analítico. Analítico. Bien. Bien, antes de hacer el método analítico, ¿qué pasa si tengo dos fuerzas? F sub 1, esto es la última demostración que vemos. F sub 2, dos fuerzas concurrentes. Su resultante gráficamente, en este método del paralelogramo, es esta. ¿Sí? Este vale la resultante. Su dirección, su sentido, su módulo, la escala de fuerza, demás. Si yo estas dos fuerzas, que son concurrentes junto con la resultante, las proyecto en un eje X, solamente el eje X, F1 proyectar el eje X, nos da, está horizontal el X, más o menos. No se sale mejor. Ahí está mejor. ¿Sí? Si F1 la proyecto en el eje X, obtengo este módulo, esta fuerza. Si F sub 2 la proyecto en el eje X, pero a partir de esta fuerza, F sub 2, y F sub 2 aquí también está, la proyecto en el eje X. Esta es F sub 2X, esta es F sub 1X. Lo que estoy haciendo es F sub 1 proyectar al eje X. F sub 2, que la tengo aquí abajo, pero aquí tengo una paralela a esta fuerza, la voy a proyectar en el eje X. ¿Sí? Esta sumatoria de F1 más F2, fíjense que es la componente de R sub X. R sub X. Entonces, este es el principio que vamos a utilizar para calcular las componentes ortogonales de la resultante. Y luego, mediante Pitágoras, sí voy a calcular el módulo y el argumento de la resultante. Este es el concepto de por qué es válido plantear la ecuación R sub X es igual sumatoria de F sub X. Y pregunta de examen, ¿por qué es válida esta ecuación? ¿De dónde sale? Esta ecuación sale de esta demostración. La demostración del principio del paralelogramo. A dos fuerzas proyectándolas sobre el mismo eje, la sumatoria es igual a la resultante proyectada sobre el mismo eje. ¿Sí? El mismo concepto, análogamente, lo hago con el eje Y. Siendo el eje Y un eje ortogonal, podría ser cualquier eje. Como dijimos antes, podría ser cualquier eje. ¿Por qué lo expreso ortogonal? Porque va a ser más fácil luego calcular el módulo resultante, que va a ser la diagonal de esta fuerza y de esta fuerza. ¿Sí? Que también es una suma de dos componentes. F sub 1i y esta fuerza es F sub 2i. Esta suma es R sub i. Estas dos fuerzas sumadas vectorialmente me dan la resultante. El módulo resultante, por ser un triángulo, rectángulo, lo puedo calcular mediante Pitágoras. Esa es la demostración de por qué es válida esta ecuación. Y ahora me entienden por qué cuando al compañero que escribió el ejercicio en el WhatsApp le dije que esto estaba mal. El alumno escribió esto. Esto está mal. Está mal conceptualmente. La resultante no vale la sumatoria de las proyecciones. La resultante proyectada sobre un eje es igual a la sumatoria de las proyecciones de las fuerzas componentes sobre el mismo eje. Lo mismo que estamos viendo. De esta forma también planteo la segunda ecuación, sumatoria de fuerza en Y. Profe, R sería la sumatoria de la resultante en X y la resultante en Y. Ahí sí estaría bien. R es el Sería módulo de la fuerza. Utilizo Pitágoras. R sub X al cuadrado más R sub Y al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Por qué utilizo Pitágoras? El triángulo que estamos viendo es R, esta fuerza, R sub X, que es esta fuerza, y R sub Y, que es esta fuerza. El módulo de la resultante sale por Pitágoras. R al cuadrado es igual a RX al cuadrado más RY al cuadrado. Eso es la explicación, la demostración, por qué es válida esta fuerza, esta ecuación. ¿Sí? Sí, sí. ¿Claro? Sí. Bien. Con
Con Y estos mismos el ángulo valores, sale por tangente, por el arco tangente. exacto, con estos mismos conceptos, voy a calcular este ángulo que se llama alfa. Alfa sale, voy a expresar acá, alfa es igual al arco tangente, utilizo la definición de tangente, cateto opuesto, o sea, R sub I. Cateto adyacente, o sea, R sub X. ¿Sí? R sub I sobre R sub X. Bien. Fíjense que todo este ejemplo es con proyecciones positivas. La proyección con respecto al eje X es positiva por convención hacia la derecha, la de Y es positiva por convención hacia arriba. Entonces esta sumatoria tiene signo. Si me da positivo, significa que va hacia la derecha. Le expreso su dirección. Si me da negativo, significa que va hacia la izquierda. Con respecto al eje Y, positivo va hacia arriba, negativo va hacia abajo. El módulo de las componentes de la resultante con respecto al eje X y el eje Y pueden ser positivas o negativas, me va a definir su sentido de la proyección, de la componente. Una vez que sé esta proyección, puedo expresar cuál es el triángulo rectángulo de las dos fuerzas componentes y de la resultante, y puedo interpretar cuál es el ángulo alfa. En este caso, por estar la resultante en el primer cuadrante, recuerden los cuadrantes, primero, segundo, tercero y cuarto, ¿sí? Por estar en el primer cuadrante, el ángulo alfa que calculo es equivalente al argumento. Pero en estos tres no va a pasar eso. Esto no hay que aprendérselo de memoria. Hay una tablita donde dice si positivo y x negativo, entonces en un cuadrante, el alfa tal, el argumento se calcula de tal forma. No hay que aprendérselo de memoria, hay que interpretarlo. Interpretarlo a partir del concepto, diciendo cuál es el ángulo alfa que estoy calculando, cuál es la definición del argumento. El ángulo alfa, para el caso del primer cuadrante, el ángulo alfa es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es alfa, no tengo duda. No es este. Ese es alfa, no tengo duda que es. La definición de argumento es a partir del semieje positivo de la X en sentido antihorario hasta hacer coincidir. O sea, alfa sub R es igual a alfa. No tengo duda de eso. Ya lo vamos a ir viendo para el resto de los ángulos. Bien. ¿Estamos hasta acá? ¿Está hecha la aclaración? Repasen después los ejercicios que subieron al grupo de WhatsApp que tiene errores conceptuales. Errores conceptuales que ya vimos cuál es el fundamento de cada una de las ecuaciones. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estoy yendo muy rápido? Todavía no empezamos a hacer el ejercicio. Está bien, profe. ¿Está bien? Bien. Profe, yo tengo Bien. una duda. Sí. Cuando expresemos el resultado, por ejemplo, de Rx y Sí. las sumas algebraicas y todo nos dan, ponerle con signo negativo. ¿Se le pone Sí. menos, por ejemplo, 5 toneladas o se pone 5 toneladas y la flechita hacia la izquierda? Es equivalente. Cuando hablamos de componentes, es equivalente. Yo siempre aconsejo expresar la flechita del sentido. ¿Sí? Siempre aconsejo. Ya vamos a ver luego que el signo positivo o negativo nos dice si la ecuación es correcta o no, el sentido supuesto es correcto o no. Para este caso es equivalente expresarlo o en valor absoluto, o sea sin signo, o expresarlo con el signo de la convención hacia la derecha positiva, o sea si me da negativo hacia la izquierda, y además expresar su sentido, que en este caso sería hacia la izquierda. ¿Sí? Bien. Bien. Bueno. Veamos el caso del ejercicio. La aclaración. Empecemos método analítico. Empecemos primero expresando cuáles son los argumentos. Te lo voy a sacar porque es un método independiente del método analítico. Es otro método que nos va a permitir, como dijimos, verificar que los resultados del método gráfico sean iguales que el método analítico. O sean bastante parecidos. ¿Sí? Bien. Tenemos la primera fuerza. Es una fuerza cuya dirección es vertical, cuyo sentido va hacia abajo. ¿Qué argumento tiene? A partir del semieje positivo de la X, a ver si se ve, semieje positivo de la X,
en sentido antihorario hasta hacer coincidir con la fuerza. O sea, 270 grados. Lo que puse ahí es que la fuerza es una fuerza en dirección vertical, sentido hacia abajo. A partir del origen de la fuerza expreso el semieje positivo de la X y hago girar el semieje positivo de la X en sentido antihorario hasta hacer coincidir la fuerza. Este ángulo vale alfa sub P sub 1. 270 grados. ¿Sí? Hago girar 270 grados. Bien. P sub 1. P sub 2. P sub 2. Esta es la fuerza, que tiene un ángulo de 30 grados con respecto al eje horizontal, 30 grados, que este ángulo es equivalente a este ángulo, ¿estamos bien? 30 y 30. Utilizo el concepto de argumento, partir del eje positivo de la X en sentido antihorario, hasta hacer coincidir la fuerza. Hasta hacer coincidir la fuerza va a ser 180 más 30, o sea, 210 grados. Alfa sub 2 tiene argumento 210 grados. P sub 3. Nuevamente, P sub 3 es una fuerza que tiene una dirección horizontal, un sentido hacia la derecha. ¿Sí? Utilizo el concepto a partir del origen, expreso el semieje positivo de la X. Semieje positivo de la X. Y hago girar hasta hacer coincidir la fuerza. No es necesario girar nada para hacer coincidir porque ya es coincidente, o sea, el ángulo es 0. El argumento vale 0. Y por último, P sub 4. P sub 4, esta fuerza, tiene un ángulo de, con respecto al semieje positivo de la X en sentido horario, 120, o lo que es equivalente con respecto a la vertical, 30 grados. O lo que es equivalente con respecto a la horizontal, 60 grados. ¿Sí? Siempre estamos hablando de lo mismo. A partir del semieje positivo de la X, que es este, hago girar el sentido antihorario hasta hacer coincidir la fuerza. El argumento, alfa sub P sub 4, va a valer 180 más 60. O lo que es equivalente, 270 menos 30. O sea, 240. ¿Sí? P sub 4 tiene un argumento 240 grados. Bien. El argumento es un ángulo que nos permite también obtener el signo de la proyección. ¿Sí? Esta fuerza, por ejemplo, esta fuerza, que tiene un ángulo de, con respecto al horizontal, de 30 grados. Y un argumento que va a ser, a partir del semieje positivo de la X, 180 menos 30, o sea, 150 grados. ¿Sí? Esta fuerza, proyectada en el eje Y, este es el eje Y, esta proyección, si esta es P, esta es P sub I. P sub I, ¿qué signo tiene? Positivo, va hacia arriba. Positivo. Ese valor de la proyección, ¿cómo lo puedo calcular? Lo puedo calcular a partir de la definición, lo que vimos recién, lo puedo calcular a partir de la definición de un triángulo rectángulo, que puede ser este, proyectando esta fuerza en sentido del lado opuesto al ángulo, que es equivalente a esta fuerza, o sea, P sub I, y utilizando, por ejemplo, el concepto del seno. Seno de 30 grados es cateto opuesto, o sea, P sub I sobre P. P sub I sobre P, que es la hipotenusa. Por lo tanto, P sub I es igual a P seno de 30. Esta es la forma de encontrar el módulo de la proyección, P sub I, que por ser una convención positiva va a tener un signo positivo. ¿Sí? Otra forma sería, fíjense que este signo positivo yo lo puse porque sé que va hacia arriba, por lo tanto es positivo, porque va hacia arriba. Así como esta fuerza proyectada, que lo vamos a hacer, esta fuerza proyectada en el eje X, P sub X, ¿sí? Al ir hacia la izquierda, es con signo negativo, es menor a 0.
Y su módulo, ¿cuánto vale? Lo puedo saber a partir del concepto del coseno. Coseno de 30 es igual a P sub X, cateto adyacente, sobre hipotenusa. P sub X vale P por coseno de 30, ¿con qué signo? Signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque lo estoy viendo. La proyección va hacia la izquierda. Proyectando esta fuerza sobre este eje va hacia la izquierda. Esta es la forma abreviada de encontrar el valor de las proyecciones en una fuerza sobre dos ejes. Es lo mismo A partir de usar ángulos, Profe, 30. ahora vamos. A partir de ángulos internos, utilizando seno y utilizando coseno, y colocándole el signo a las proyecciones. ¿Sí? Fíjense que si yo, en lugar del ángulo 30 grados, hubiera usado el ángulo 60 grados. ¿Lo puedo usar? ¿Sí? ¿Lo puedo usar? ¿Cuál es la diferencia? Que el seno de 60 grados, cateto opuesto, o sea, P sub X. P sub X sobre P. O sea, de aquí puedo despejar que P sub X vale P por el seno de 30 grados. Que nuevamente, P sub X va hacia la izquierda, signo negativo. Así como el coseno de 60 es igual a P sub I sobre P. De aquí puedo decir que P sub I vale P por el seno, por el coseno de 60 grados con signo positivo porque va hacia arriba. ¿Sí? Esta es la forma que vamos a utilizar durante toda la materia, la forma de calcular las proyecciones. Esta es la forma rápida de hacerlo, interpretando el concepto, no quedándose con el concepto de que seno con I, coseno con X. No, hay que analizar cuál es el ángulo, analizar cuál es la proyección, ver cuál es el signo y expresar su valor. Siempre con sentido común. Ahí vamos. Ahora vamos a explicarlo del argumento. Ahí vamos. Siempre con sentido común. Esta es la forma que yo quiero que ustedes lo vean. Que hay muchas formas de expresarlo y son todas correctas. Seno de 30 es equivalente numéricamente que coseno de 60. Calcúlenlo con la calculadora. Seno de 30 y coseno de 60 son equivalentes. El signo lo puse yo porque estoy viendo que la proyección iba hacia arriba. Es positivo. Así como coseno de 30 y seno de 30 son equivalentes. Ambos están bien. Esta forma de encontrar la proyección es correcta. Ahora vamos. Pero, profe, ahí tienes seno de 30. ¿Coseno de 30 no es seno de 60? Coseno de 30. 60, dijo. Aquí es 60. Coseno de 30, seno de 60. Acá está mal. Estamos usando el ángulo 60. Ahí está bien. Ahora sí. Coseno de 30, seno de 60. Esta expresión sale de aquí. Seno de 60. ¿Sí? Ahora sí. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Esta es la forma que lo vamos a resolver en toda la materia. ¿Qué es lo que hacemos para hacerlo más fácil en esta instancia de explicar cómo son el signo de las proyecciones? Lo que hacemos es usar una convención de... La convención dice, P sub I es igual a P por el seno del argumento, 150. Esta es la convención. Es un valor positivo, siempre es positivo. Cuando hablamos del eje Y, hablamos del seno del argumento. Y P sub X es igual a P por el coseno de 150. También positivo, coseno del argumento. Cuando hablamos de X, hablamos de coseno. ¿Sí? Esta convención nos permite a nosotros independizarnos del signo, porque el seno de 150 es positivo, el coseno de 150 es negativo. Y numéricamente es lo mismo que menos coseno de 30 o menos seno de 60. ¿Sí? Así como el seno de 150 es positivo y numéricamente es lo mismo que positivo seno de 30 o positivo coseno de 60. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer con el método de los argumentos, haciendo la sumatoria de proyecciones, todas positivas. Cuando hablamos de X, todos cosenos de argumentos. Cuando hablamos de Y, todos senos de argumentos. Así lo vamos a hacer ahora. Pero entiendan que la forma que lo vamos a resolver más adelante, porque es mucho más rápido, es esta metodología. Viendo cuál es el ángulo analizado,
interpretando cuál es el concepto que voy a utilizar, seno, coseno, y a partir de ahí cuál es la proyección que quiero encontrar. Y colocándole el signo a la proyección. Si va hacia la izquierda, negativa; si va hacia arriba, positiva. Bien. Dicha esta aclaración, como dijimos, vamos a usar el argumento. Ahora sí, de las fuerzas. Ahora sí, vamos a sumar proyecciones. Yo lo que quiero, chicos, es que no lo hagan mecánicamente. No sé si se entendió el mensaje. Quiero que no lo hagan mecánicamente. Quiero que lo hagan a conciencia. Que de hecho la materia es entender lo que estamos haciendo. ¿Sí? Se evalúa mucho a la hora de resolver un ejercicio si el alumno lo hace a conciencia o lo hace mecánicamente sin saber que hay cosas que no son necesarias. ¿Sí? Profe, tengo una duda. Yo en la primera vez que hice el ejercicio tomé el ángulo por convención positivo, pero le asigné o sea, el signo negativo a veces a, digamos, a la componente. Era porque tenía que, o sea, me daba mal. Claro, en ese caso sería el 150. ¿El argumento? Bueno, ahí hay un error conceptual. Lo dijimos. Claro. Si usamos el argumento, esto es valor absoluto. Claro, tendría que haber usado el ángulo interno y me daría lo mismo. O podría haber hecho una sumatoria de miembros con el argumento. Y si hablamos de X, coseno, y si hablamos de Y, seno. Fíjate que, como lo expresé recién, esto no es obligatorio, que coseno con X y seno con Y, cuando hablamos de ángulos internos. Cuando hablamos de ángulos internos, depende del ángulo que tenemos de datos, podemos calcular uno u otro. ¿Sí? Bien, gracias. Esto para que no se queden ustedes con que coseno y X va siempre de la mano, porque le cambiamos un ángulo y lo hace mal. ¿Sí? Hay que interpretar lo que estamos haciendo. Bien. Dicho toda esta aclaración, recién ahora puedo expresar que R sub X es un valor que no conozco, pero yo sé que va a ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas sobre el eje X, todas las fuerzas Y proyectadas al eje X. Sumatoria que la puedo hacer ya sea con argumentos o la puedo hacer a partir de ángulos internos, con lo que ya vimos. Si lo hago a partir de argumentos, esta sumatoria es toda positiva. Si la hago a partir de ángulos internos, esta sumatoria le tengo que colocar el signo a cada proyección. Primera fuerza, P sub 1, es esta fuerza. Una fuerza vertical. Ya dijimos cuánto vale P sub 1 con respecto al eje X. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale la fuerza P sub 1 con respecto al eje X? ¿Cuánto vale la proyección de P sub 1 con respecto al eje X? 0. Claro, 0. Que este valor, si lo quisiera hacer completo, para que la ecuación quede completa, podría poner P sub 1 que vale 13 toneladas por, si hablamos de argumento, por seno, estamos sumando en X, por coseno. Por coseno de 270, coseno del argumento. Obviamente, coseno de 70 vale 0. Fíjense que expresar esto no es necesario. Simplemente colocando el 0, o ni siquiera considerándola, es válido. Es la forma correcta de hacerlo. Pero ahora, para que quede completa la ecuación, la voy a expresar también esta parte. Como dijimos, si hablamos de argumento, son positivos todos los miembros. Segunda fuerza. Fuerza P sub 2 tiene un módulo de 2 toneladas, coseno de 210. ¿Sí? Tercera fuerza. Positivo también, 4 toneladas, coseno de 0. Ya dijimos cuánto vale la proyección de la fuerza sobre un eje paralelo. P sub 3, 4 toneladas, proyectada sobre un eje paralelo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? La proyección de la fuerza sobre un eje paralelo. 1. 1 no vale. Vale la misma fuerza. P sub 3. 1 va a valer el coseno de 0. ¿Sí? Pero el valor de la fuerza, el módulo, vale la misma fuerza. Que lo estáis viendo aquí. Coseno de 0, 1. El módulo de la fuerza proyectada vale 4 toneladas. ¿Sí? Más P sub 4, 3 toneladas, por coseno de su argumento de 240. Todo esto me dicen cuánto les da R sub X. Tiene el valor.
redondeándolo 0,77. Perfecto. El valor de R sub X, voy a expresar aquí, vale, positivo 0,77 toneladas. Positivo significa que va hacia la derecha. Esa es la forma correcta y completa de expresarlo. El signo que me dio es sentido coincidente con el signo, obviamente. ¿Sí? Coincidente con la convención. Esta es la forma de expresarlo a partir de argumentos. Voy a expresar la misma ecuación, pero a partir de ángulos internos. Solamente a los fines de demostrar que el valor numérico es el mismo. R sub X va a valer la primera fuerza proyectada al eje perpendicular, 0. La segunda fuerza proyectada al eje perpendicular al ir hacia la izquierda es negativo. Estoy hablando de esta fuerza. Proyectada a este eje, proyección va hacia la izquierda es negativo. Vale, el módulo de la fuerza, 2 toneladas. Y si hablamos de 30 grados, estamos hablando de coseno de 30. Coseno de 30. La tercera fuerza, 4 toneladas, va hacia la derecha, vale la misma fuerza. La cuarta fuerza va hacia la izquierda con signo negativo, módulo 3 toneladas, y el módulo completo vale 3 toneladas por seno de 30. Simplemente porque es el ángulo que tengo, seno es cateto opuesto, esta es la fuerza, este es el ángulo, esta proyección va a estar dada por opuesto, seno de 30. Profe, ¿no sería coseno de 30? Lo acabamos de ver, esta es la fuerza, este es el ángulo, 30. Si estoy hablando de la proyección horizontal, esta es la proyección horizontal que quiero encontrar, cateto opuesto, así estamos hablando de seno. Seno de 30 es igual a, si este es P, este es P sub X, seno de 30 cateto opuesto, P sub X sobre P. Lo acabamos de ver. No quiero que se aprendan de memoria que seno va con Y, que coseno va con X, como lo vimos recién. Si yo lo expreso a partir de los argumentos, si hablamos de argumentos, el seno con Y, coseno con X y todos los miembros positivos. Si hablamos de ángulos internos, como en este caso, se coloca el signo de cada proyección y se coloca el ángulo más conveniente. Son dos formas de hacerlo, exacto. Fíjense cuánto le da numéricamente este valor. Menos 2 por coseno de 30. Más 4 menos 3 por seno de 30. Esto me da positivo 0,77. Gracias, me sacó la duda. Perfecto. Recuerden que se redondea en segundo decimal. Da lo mismo. Exacto, da lo mismo. Claro. Lo que quiero es que no se graben de memoria de que seno va con Y, que coseno va con X. Es correcto cuando hablamos de argumento. Si hablamos de argumento, esto se expresa en módulo. Esto se expresa, perdón, en valor absoluto. ¿Sí? Pero es mucho más rápido hacerlo con los ángulos internos. Mucho más rápido. Que es, de hecho, la forma que lo vamos a hacer más adelante. En esta primera clase es correcto que cada uno lo haga con el argumento. Segunda ecuación lo vamos a hacer con el argumento. R sub I es igual a sumatoria de F sub I proyectadas, sumatoria de todas las fuerzas proyectadas, fuerzas componentes proyectadas en el eje Y, R sub I, vale. Lo voy a hacer en función de los argumentos. P sub I, su módulo vale 3 toneladas, su argumento, el seno de 270, que obviamente P sub I, proyectada al eje Y, vale menos 3, no hay duda de eso. Esta fuerza proyectada a este eje vale la misma fuerza, cuyo signo es para abajo. Seno de 270 menos 1. 3 toneladas, o sea, menos 3. También podemos usar coseno de 60. Claro, coseno de 60, exacto. Exacto. Así es. Esto lo voy a borrar. No necesito. R sub I, 3 seno de 270. Segunda fuerza. Positivo, porque son todos los miembros positivos, 2 toneladas por seno del argumento de 210. Tercer fuerza, positivo,
el módulo 4 toneladas por seno de 0. Nuevamente, este miembro no hace falta para calcularlo numéricamente. Una fuerza cuya proyección a un eje perpendicular vale 0. ¿Sí? Seno de 0, obviamente vale 0. O sea, aquí lo estamos viendo, si lo queremos hacer con la ecuación completa, pero por sentido común también vale 0. También era válido no considerar este miembro. Por último, positivo, porque son todos los miembros positivos, si hablo de argumento, 3 toneladas por seno de 240. Y me dicen cuánto es. Esto tiene que dar, aquí tengo el valor. ¿Sí? Me dicen cuánto tiene el valor, cuánto va R sub I. Menos 2,6 me da a mí. Menos 6,6 el valor correcto. Menos 6,60 toneladas. Revísenlo. Menos 6,59. ¿Está bien? Menos 6,6, que es el valor correcto, redondeado al segundo decimal. Sí, profe. Nuevamente, signo negativo de la proyección. Negativo de la proyección. Por lo tanto, la proyección es una fuerza que va hacia abajo. Cuyo sentido va hacia abajo. El módulo está expresado, la dirección está expresada en el mismo nombre de la fuerza, porque es una proyección de eje Y, es una dirección del eje Y, dirección vertical. El sentido está expresado aquí, y el punto de aplicación, obviamente, el punto de concurrencia de las dos fuerzas. Bien, de esta forma, calculé una ecuación, calculé una proyección, calculé la otra proyección, y ahora sí puedo encontrar el módulo de la fuerza. El módulo de la resultante. La resultante va a ser una fuerza que sumada a estas dos fuerzas, una resultante donde estas dos fuerzas sumadas me dan como resultado la resultante. O sea, vectorialmente R sub X más R sub Y es igual a R. No estoy diciendo nada nuevo. Y como R sub X y R sub Y tienen direcciones ya conocidas y son ortogonales, su resultante va a ser la hipotenusa del triángulo, rectángulo. Por lo tanto, lo puedo calcular a partir de la ecuación de Pitágoras. Lo que yo aconsejo, la resultante se encuentra en el cuarto cuadrante, ¿sí? Lo que yo aconsejo es, con estas dos proyecciones, expresarlas en un pequeño esquema, expresarlas a una escala aproximada, para tener una idea de cuál va a ser la dirección correcta de la fuerza. No es lo mismo una fuerza, cuya dirección es esta, a cuya dirección es esta. Ambas fuerzas, esta es la dirección 1, esta es la dirección 2. Ambas fuerzas, F1, F2, ambas fuerzas tienen la misma, están en el mismo cuadrante, pero son totalmente diferentes gráficamente, visualmente. Entonces yo aconsejo representarlo con una escala aproximada, es decir, a partir de un punto, 0,77 hacia la derecha, un pequeño valor, el valor de R sub X. Módulo 0,77 va hacia la derecha. A partir de ese mismo punto, en ese mismo origen, 6,6, o sea, mucho más grande, 6,6 R sub I. 6,6 toneladas. El módulo es de 6,6, la dirección es vertical, el sentido hacia abajo. La suma de estas dos, si utilizo el método gráfico, me va a dar la resultante. Esta es la resultante. Aquí estamos viendo que se forma un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa vale R, y de aquí sale poder aplicar Pitágoras para encontrar el módulo de R. R es igual a raíz cuadrada de Rx más Ri, ambas al cuadrado. R vale, el valor correcto vale 6,64. Perfecto. Quien puso menos 6,64 está mal. La resultante se expresa en módulo, se expresa en valor absoluto. El módulo vale 6,64 toneladas. Recuerden que este signo es el signo de la proyección de la fuerza, ¿sí? Pero el módulo se expresa en valor absoluto. Perfecto. Está bien. La resultante tiene un módulo de 6,64.
cuyo dirección se encuentra en el cuarto cuadrante, por eso yo les aconsejo expresar entre paréntesis cuál es el cuadrante que se encuentra. Y de esta forma encontré una parte de las incógnitas. Las incógnitas son cuatro parámetros para definir una fuerza. Punto de aplicación, obviamente no es incógnita porque es conocido el punto de concurrencia y la fuerza componente. Módulo, yo lo encontré. Me falta dirección y sentido. Y me falta expresar la fuerza en la estructura. Fíjense que gráficamente nos dio 6,5. Me dio a mí 6,5. Analíticamente dio 6,64. El valor exacto es 6,64. El valor aproximado es 6,5. O sea, es coherente la comparación. Sí. ¿El cuadrante lo marcamos en el gráfico que hacemos ahí aproximadamente o al lado de del resultado de la resulta? Yo aconsejo siempre que lo expresen aquí cuál es el cuadrante donde está expresada la resultante, la fuerza. ¿Sí? Con una pequeña flechita, está en el cuarto cuadrante, con eso ya alcanza. Listo. Este esquema le va a servir a ustedes para interpretar, como dijimos antes, cuál es el signo, cuál es el alfa que voy a calcular. Alfa, por definición, se calcula como arco tangente de un cateto opuesto y un cateto adyacente. Si yo planteo cateto R sub i sobre Rx, ¿sí? Por definición, esta es la ecuación que siempre se usa. Arco tangente de Ri sobre Rx. El cateto opuesto, R sub i, es este cateto. Este cateto. Va a ser el cateto opuesto al ángulo, o sea, este es el ángulo alfa que voy a encontrar. ¿Sí? ¿Se entendió? Este es el ángulo alfa. ¿Por qué? Porque ese ángulo alfa cumple con la definición de la ecuación. Cateto opuesto, R sub i. Cateto adyacente, R sub x, R sub x. Esto me va a permitir a mí saber cuál es el ángulo alfa. Y me va a permitir a mí expresar correctamente el argumento a la hora de calcular el argumento. Ese valor da menos 83,34. Perfecto. Alfa es igual a 83,34. Que yo aconsejo que lo expresen en valor absoluto. Yo aconsejo que lo expresen en valor absoluto, para no equivocarse a la hora de calcular el argumento. ¿Sí? Simplemente, a la hora de colocar las proyecciones, estas proyecciones colocándolas en valor absoluto, me da a mí el ángulo en valor absoluto. ¿Sí? Yo aconsejo que estas dos proyecciones no sean con signo. El signo es el signo de la proyección proyectada a un eje. A la hora de calcular un ángulo, yo aconsejo hacerlo con catetos cuyos valores son positivos ambos, valor absoluto. Para que me dé un ángulo alfa en valor absoluto. ¿Por qué? Porque no me hace que no me equivoque a la hora de sumar o restar ángulos. Habíamos dicho que la definición del argumento era a partir del origen de la fuerza. Yo quiero calcular el argumento de la resultante. A partir del origen de la fuerza, si mi eje positivo es la X, hago girar en sentido horario para hacer coincidir con la fuerza. Este es el ángulo que quiero encontrar. Fíjense que ese ángulo, por estar en este cuadrante, en serie, el ángulo va a ser. Lo puedo calcular como alfa sub R, para este ángulo, una vuelta completa, o sea 360, menos alfa. 360, la vuelta completa, menos alfa, queda definido alfa sub R. Alfa sub R. Por ese motivo, aconsejo que se use en valor absoluto. Si ustedes ponen negativo aquí, y luego la definición del argumento es también negativo, presta la confusión de sumar. Entonces, para que no preste la confusión, yo aconsejo colocar en valor absoluto. Total, lo que se exige es el argumento. Argumento, que es un valor de un ángulo, siempre positivo, obviamente, y menor de 360, obviamente. Alfa sub R, entonces me da, ¿cuánto da? 360 menos 83,34. 276,60 pusieron en el chat, profe. Bien, perfecto. 200 alfa sub R, 276,66, 39 grados, perfecto. 66,66 grados. También es correcto expresarlo de esta forma, no hace falta grado, minuto, segundo. Colocar una coma y expresar todo en grado también es correcto. Y de esta forma queda definido el módulo, queda definido el argumento que me expresa dirección y sentido de la fuerza,
el punto de aplicación y el punto de concurrencia de la fuerza, lo que me queda es expresar la dirección de la fuerza en la estructura. La dirección y la fuerza, con su sentido, en la estructura. Trazo una paralela, aproximadamente por aquí. La fuerza resultante tiene un módulo de 6,64 toneladas, tiene un argumento, alfa sub R, de 276,66 grados, y esta es la fuerza, cuyo punto de aplicación es el punto de concurrencia. ¿Sí? De esta forma queda definido el ejercicio. Fíjense nuevamente, lo que yo había medido aproximadamente era un ángulo de 80 grados, me da un argumento de 280, 276,66, el valor más preciso, es coherente lo obtenido gráficamente con lo analítico. Eso sucede también en el segundo cuadrante, profe, ¿verdad? O sea, de poner el ángulo expresado en valor absoluto. Yo aconsejo que lo pongan siempre, el ángulo en valor absoluto. Yo aconsejo que esto lo hagan siempre, independiente de qué cuadrante está. E interpreten cómo calcula a partir de la definición, se me eje positivo de X en sentido antihorario para hacer coincidir con el esfuerzo, a partir de la definición, interpreten cuál es la ecuación necesaria. No se lo aprendan de memoria, sino interprétenlo. Vamos a ver ahora otros casos de fuerza que estén en otros cuadrantes. Antes de ver eso, esta es la forma correcta y completa de hacerlo. Planteo la ecuación, encuentro una proyección. Planteo la ecuación, encuentro otra proyección, encuentro el módulo de la fuerza incógnita, encuentro el módulo, encuentro su argumento, dirección y sentido, y represento la fuerza en la estructura. Fíjense que esta representación no es lo mismo si la fuerza estuviera más por aquí. Es una fuerza que es próxima a 270 grados. Es una fuerza casi vertical. ¿Sí? Por lo tanto, es válido y sirve mucho hacer este esquema para expresar las proyecciones con una magnitud, con una escala aproximada, para saber en qué escala estamos hablando de la dirección de la resultante, y para también saber cuál es el ángulo alfa que estamos calculando. Esto les sirve mucho a ustedes para interpretar correctamente el ángulo alfa. ¿Estamos hasta acá? ¿Qué hora es? 9:42. Bien, vamos al ejercicio número 2, que ya lo han hecho de tarea, lo veamos rápido. ¿Alguna duda más sobre esto? No, profe, perfecto. No, profe, bien. Bien. Hagamos más ejercicios. Así avanzamos con la ejercitación. Ahora voy a ir un poco más rápido con todo lo que ya vimos, resolviéndolo y no tanto explicando, sino resolviéndolo. Bien. Recuerden bien que esto es lo que se evalúa, lo que dijimos ahora. Módulo, dirección y sentido, y la representación en la estructura, cuya dirección es paralela a la dirección dada, ¿sí? Cuyo módulo está expresado y cuyo argumento está expresado. Todo esto se pide a la hora de corregir un ejercicio de este tipo. Que si no está, está incompleto. Si ustedes no calculan el argumento, que es una ecuación simple de hacer. Si no la calculan, está incompleto. Por definición de fuerza, se define con los 4 parámetros, están definiendo 2, está incompleto, está mal. Así como si no representan en la estructura la fuerza. Esta representación simple, que sirve de mostrar cuál es el resultado, también se evalúa. Bien. Dichas las aclaraciones, después no hay lugar a que haga ningún tipo de reclamo. Profe, la representación de la estructura. Hace falta hacer la escala, como decimos siempre, una escala aproximada es coherente. No hace falta exactamente escala, una escala aproximada es coherente. Si esta fuerza vale 6,5 y tenés otra fuerza que vale 4, va a ser un poquito más largo. ¿Sí? O si vale 6,5 y tenés otra fuerza que vale 2, no va a ser más chica que 2. ¿Sí? Una escala algo coherente. Bien, ahora ejercicio 2, así avanzamos. Profe, disculpe, o sea, básicamente se pide que representemos la resultante dentro del sistema y por separado. Exacto. Dentro del sistema. Por separado no. ¿Por qué por separado? O sea, no, así como hizo. Ese esquema que yo hice es para interpretar cuál es el signo alfa y para saber que la dirección, la dirección aproximada de la fuerza sea bueno, lo más exacta posible, ¿sí? Como para tener una idea de cómo va a quedar la fuerza. Está. Gracias. ¿Sí? Bien. Profe, la representación hace falta hacer bien. Ejercicio 2. Vamos a avanzar un poquito más. Ejercicio 2. Tenemos un gancho sujeto a 3 cuerdas.
Tenemos el ancho. 3 cuerdas, partir del siguiente positivo una X, primera fuerza 20 kilos, siempre hablamos de kilogramos fuerza, ¿no? 20 kilos y un ángulo de 30 grados. Segunda fuerza 50 kilos y un ángulo de 30 grados. Nuevamente, fíjense que 30 grados partir del siguiente positivo la X en una dirección y la otra. Si quisiera hablar de argumento, el caso de 20 grados, de 20 kilos, coincide con 30 grados el argumento, pero el caso de 50 kilos, el argumento vale 360 menos 30, o sea, 330 del argumento. Y por último, 40. 40 kilos. Y el ángulo, obviamente, es 270. Bien. Determinar gráfica analíticamente la intensidad, dirección y sentido de la resultante. Obviamente, no dice punto de aplicación, porque el punto de aplicación ya es conocido. Ese punto. Bien. Método gráfico. Primero definimos la escala de fuerza. La escala de fuerza. Dijimos, por ejemplo, podría ser 10 kilos son 1 centímetro. ¿Sí? Como para expresar aquí 2 centímetros, 5 centímetros, 4 centímetros. Vectores libres expreso paralela a la primera fuerza. Y expreso 2 unidades. Que expresa 20 kilos. Esta es 20 kilogramos. Desde aquí hasta ahí. La segunda fuerza, aproximadamente, por aquí, aproximadamente, 5. 1, 2, 3, 4, 5 aproximadamente. ¿Sí? Esta es 50 kilos. Así. Ahí. Primera fuerza, segunda fuerza, ahí está. Y la última fuerza, 40, sentido vertical, 1, 2, 3, 4. 4. Esta fuerza vale 40 kilogramos fuerza. 20, 50, 40. A partir del origen de la primera, el extremo de la última, expreso la resultante. Resultante, que si yo mido su longitud, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, me da 8. ¿Cuánto es el valor? 80, bien, aproximadamente. Aquí pongo resultante es igual a 8 centímetros por la escala, 10 kilos por centímetro, aproximadamente 80 kilogramos. Kilogramos fuerza. Ese es el módulo de resultante. El argumento lo voy a poder calcular a partir de la medición de este ángulo, que si lo mido, tiene que ser un ángulo aproximado de 42 grados, 40 grados aproximadamente, 40 grados. ¿Sí? Y por último, expreso, el su R, obviamente va a ser 360 menos 40, 320 grados. Valor medido a partir del gráfico. Por último, expreso en el enunciado la fuerza. 40 grados, un poquito más de 30, aquí. ¿Sí? 80 aproximadamente por aquí. Resultante vale 80 kilos y tiene un argumento, que es un siguiente horario de 320 grados. Bien, este es el método gráfico. Método analítico. Método analítico lo voy a hacer a partir de los argumentos. Método analítico. A partir de los argumentos. Yo sé que R sub X es igual a la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas sobre el eje X. ¿Sí? R sub X vale. Primera fuerza proyectada al eje X va a ser positivo 20 kilos por coseno de 30. Más. Si hablamos de argumentos son todos positivos. Segunda fuerza, 50 kilos. Por coseno de su argumento. 360 menos 30, o sea, 330 grados. ¿Sí? Positivo. 360 menos 30, 330. Y por último, positivo también, 40 kilos por coseno de 270. Este miembro es algo absurdo hacerlo, porque la proyección de una fuerza sobre un eje perpendicular obviamente va al cero.
Coseno de 70 obviamente vale 0, no hace falta hacerlo, pero bueno, lo expresamos para que quede completo. R sub X vale, ahí se el valor, hay un micro prendido, hay un grillo. Vamos a ver si ahora el grillo se calla. No es un grillo. Sí, el grillo es acá en mi casa. Ese grillo es de acá, el balcón. Bien. RX 60,62. Bueno, vamos a ver. Positivo 60,60. Voy a hacer aquí. R sub X 60,62 kilos. Positivo, o sea, proyección hacia la derecha. Proyección positiva. Si lo quisiera hacer con la otra forma rápida de hacerla, R sub X, sumatoria de F sub X, y lo voy a hacer con la otra forma, no usando argumentos, con la otra forma, usando ángulos internos. R sub X vale la primera fuerza proyectada al eje X, primera fuerza proyectada al eje X va hacia la derecha, es positivo. Su módulo de la proyección vale 20 coseno de 30. La segunda fuerza, 50, proyectada al eje X, va hacia la derecha. Es positiva también. El valor de la fuerza es 50 por 50 kilos por coseno de 30 también. ¿Sí? Y la tercera fuerza, cuya proyección a un eje perpendicular vale 0, no hace falta colocarlo. Díganme cuánto vale esta ecuación. Verifican que de lo mismo, 20 por... Da lo mismo, profe. Perfecto. ¿Sí? Ambas Sí, profe. son válidas. Ambas son válidas. Y cuando hablamos de argumentos, todos los miembros son positivos. ¿Sí? Cuando hablamos de ángulos internos, el signo se coloca en función de la proyección. Estas dos fuerzas tienen una proyección positiva. La tercera fuerza tiene una proyección nula, por respecto al eje X. ¿Sí? Positivo 60,62. Ahora con respecto al eje Y. Nuevamente lo voy a hacer de las dos formas, para que quede completo, pero no hace falta hacer las dos formas. ¿Sí? Ahora que estamos introduciendo este tema, con hacerlo con el método del argumento es correcto, pero vayan viendo de que no se queden con la idea de que siempre alfa, siempre seno y ángulo y eje Y son coincidentes, siempre cuando hablamos de eje Y hablamos de seno y siempre cuando hablamos de eje X hablamos de coseno, sino que son ángulos internos, estamos hablando de proyecciones, y decimos la proyección. Es un artilugio que se utiliza el argumento para independizarse de colocar el signo. Si quisiéramos esto expresarlo en una ecuación, por ejemplo una computadora, hacerlo la ecuación de una computadora mediante una función lineal, lo haríamos a partir del argumento, porque se independiza del signo, uno se independiza del signo con ese argumento. Bien, método analítico respecto al eje Y. R sub I es igual sumatoria de F sub I. La proyección del resultante con respecto al eje Y es igual a la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas en un eje. R sub I vale. Primera fuerza, positivo 20 por seno de 30. Segunda fuerza, positivo 50 por seno 360 menos 30, o sea 330. Tercera fuerza, 40 por seno de su argumento, 270. Obviamente, seno de su argumento, la proyección a fuerza con respecto a un eje paralelo vale la misma fuerza. Si lo hago con respecto a la otra forma, R sub I, va a ser igual. Positivo, 20 por seno de 30. Negativo, porque la proyección a fuerza con respecto a un eje, es una fuerza con respecto a este eje, con una proyección negativa hacia abajo. Negativo. La fuerza es 50 por seno de 30. ¿Sí? Si esta es la fuerza,
este es el ángulo 30, cateto opuesto, relaciona con el seno, es correcto, menos 40. Menos 40. La proyección de una fuerza con respecto a un eje paralelo vale la misma fuerza, con su signo de proyección dado. R sub I menos Menos 55 dar los dos. 55,00 Sí. menos 55,00, signo de proyección negativo, su proyección tiene una dirección vertical con sentido hacia abajo. Fíjense nuevamente, ambas formas son válidas. Fíjense que esta es mucho más rápida de hacerlo, pero para introducirse en la materia es correcto hacerla con la ecuación, con la forma del argumento. Si quisiéramos expresar analíticamente y genéricamente la proyección de una fuerza sobre un eje, se hace a partir de los argumentos. Esta es una forma abreviada de hacerlo que en la práctica se utiliza mucho, pero la forma genérica de expresar una fuerza sobre dos ejes es mediante argumentos, ya que se independiza uno del signo de la proyección. Profe, Es por ese motivo que se enseña. Sí. ahí me había dado 25 el R sub I. Bueno, revisémoslo. Revisémoslo con Puedo estas tomarlo. ecuaciones. A la mayoría le dio menos 55. Revisemos bien que esté expresado cada miembro. Ahí dice, claro, el chico. Un amigo. 55, bien. Claro, Menos pues, sí. 55 también. Porque le sumaste 40 en vez de restar. Si hacemos partir de esta ecuación, es menos 40. La proyección de esta fuerza sobre este eje vale el mismo módulo de la fuerza con signo de proyección negativo. Es lo mismo que sale a partir de este miembro. Seno de 270 menos 1. O sea, me está dando el signo de la proyección. Bien. Entonces, ya expresé sus dos valores de las proyecciones. Lo que voy a hacer ahora es, como dijimos, un pequeño esquema en donde digo, a partir de un punto, 60 hacia la derecha, Rx positivo, 60,62. ¿Sí? 55 es casi el mismo valor, un poquito menos. Por ahí, R sub I, 55,06. Fíjense que expreso el módulo, porque la dirección ya está dada, el signo de la proyección hacia abajo. El módulo de la fuerza es 55. Su resultante es esta fuerza, que fíjense que al ser las dos proyecciones próximas, el ángulo va a ser próximo a 45. La resultante, el módulo, que se obtiene por Pitágoras, R sub X cuadrado más R sub Y cuadrado raíz cuadrada. R vale 81,83, ¿puede ser? Ah, me dio 81,85. Ahí está. Sí, también es válido. Está bien. 81,85 también es válido. Eso depende de la cantidad de decimales que se han tomado, pero ambas son válidas. 81,85 del módulo, nuevamente está en el cuarto cuadrante, al igual que el ejercicio anterior. Entonces expreso también su dirección y su sentido, cuarto cuadrante. Por último, calculo el argumento. Primero el alfa, como la cotangente de R sub I sobre Rx, donde nuevamente yo aconsejo expresarlo en valor absoluto, para que el ángulo alfa me dé en valor absoluto. Alfa tiene que dar, es el valor, arco tangente de R sub I 55 sobre 60,62. 42,22. Perfecto. 42,22, como dijimos, es un valor que, si lo expreso, aproximadamente es próximo a 45. Está bien, es coherente ese valor, 42,22. Esa es la verificación que uno puede ir haciendo a medida que expresa el valor que sea coherente con lo que estamos resolviendo. Por último, alfa sub R. Sí. ¿Puedo hacer una consulta?
En el resultado final, si nosotros dejamos expresados el 42,22, ¿está bien o siempre lo tenemos que expresar con respecto al eje positivo de las X? Siempre lo tiene que expresar con respecto al eje positivo de las X, me preguntas. Bueno, yo te pregunto. Claro. Una fuerza se define con 4 parámetros. Punto de aplicación no es un incógnito, Sí. porque ya está dado. El módulo ya lo calculé, ¿sí? Me falta definir dirección y sentido. El argumento me sirve para definir dirección y sentido. Con este ángulo solo, lo único que hago es definir la dirección de la recta de acción, pero el sentido no está definido. Es por eso que es necesario el argumento. Así que la respuesta es que sí, que es este argumento necesario para terminar. ¿Sí? Para terminar Gracias, de profe. definir los 4 parámetros. Bien. El ángulo alfa, con la definición, cateto opuesto sobre adyacente, va a ser ese ángulo, cateto opuesto. Pero igual, cateto, profe, o sea, ni con ese ángulo lo define la recta de acción. con este ángulo sí define la recta de acción. Me falta definir el sentido. Perdón. Con Me este equivoqué. ángulo puede ser ese sentido hacia abajo o un sentido hacia arriba. Hay 2 sentidos posibles de la fuerza. Por último, como dijimos, este es el ángulo alfa, cateto opuesto sobre el adyacente, alfa. Por definición, 360, que da vuelta completa menos alfa, me permiten definir el argumento. La vuelta completa menos alfa, 360. Menos alfa, me va a dar, como dijeron, 317,74. ¿Sí? Con 78. Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? Y de esa forma queda definido el módulo, la dirección y el sentido, y la fuerza, el punto de aplicación nuevamente, y la fuerza, que ya está expresada de anteriormente, que tendría que expresar nuevamente, pero bueno, ya está expresada, en donde puedo verificar lo que hicimos antes. El método gráfico me da un módulo 80, el método analítico me da un módulo de 81-85. Verifico. El método gráfico me da un argumento 320, el método analítico 317-78. Verifico. ¿Sí? Esa es la forma de resolver este tipo de ejercicio. Profe, Bien, ¿qué hora son? Las 10. Quisiera hacer el ejercicio número 9. Sí. el cálculo de alfa era el arco tangente de la fuerza de la resultante en X. En I sobre X. RI sobre RX. Bien. Perfecto. R sub I sobre R sub X. Esta es la forma convencional de expresarla, que me permite a mí encontrar un ángulo. Si yo lo expreso al revés, Rx sobre RI, el ángulo que yo voy a encontrar es este. Beta, puedo definir un ángulo beta como el arco tangente de Rx sobre RI. Y también puedo obtener el valor correcto. El ángulo beta, cateto opuesto a Rx, o sea, este cateto. Este es el ángulo beta. Rx, cateto opuesto. RI, cateto adyacente, o sea, este cateto. Estoy hablando de este triángulo. Puedo calcular un ángulo beta de esta forma. Y el argumento va a estar definido como alfa R 270, que hasta aquí, más beta. Fíjense nuevamente, esta es otra forma de resolverlo que también es correcta. 270 más beta. Como dijimos antes, no hay que aprendérselo de memoria, sino que hay que saberlo por sentido común, aplicando la definición una y otra vez. ¿Sí? Si calculan el ángulo beta y calculan el argumento por esta ecuación, obviamente le va a dar el mismo resultado. Y lo que se evalúa es el argumento, que define dirección y sentido. Listo. Con esto que vimos, ya pueden resolver los ejercicios. Bueno, el 8 no lo vamos a resolver porque es bastante similar a este, el 8. Quisiera hacer sí el 9. El 9 ya lo vieron algo en el grupo WhatsApp, está bueno que lo hayan visto, lo vamos a repasar. ¿Sí? ¿Alguna duda más sobre esto? Nuevamente, esta es la forma que se pide que resuelvan el alumno.
Prolijidad es uno de los temas que, si bien yo soy bastante improlijo en el pizarrón, por ser un pizarrón acotado y por estar bastante incómodo bastante incómodo con esto de la videoconferencia y demás, la improlijidad, bueno, si ustedes ven un ejercicio resuelto en una hoja es mucho más prolijo. La prolijidad y que estén todos los resultados que se piden. Resultados que tienen su sustento con el concepto teórico, introducción que hicimos al inicio de clase. Bien. Veamos el ejercicio número 9. Problema número 9. ¿Qué hora es? 15. Vemos este rápido y terminamos. Problema número 9. Un cilindro se va a levantar por medio de dos cables. Tenemos una figura, que dice un cilindro, puede ser una figura. ¿Sí? Se va a levantar por medio de dos cables, sabiendo que la fuerza aplicada en un cable. Entonces tenemos, a partir de este punto que se denomina baricentro, que el baricentro es uno de los temas que vamos a ver más adelante. No está en el baricentro, está en la no está desde ahí. Del extremo, no es el baricentro. A partir de la vertical, son dos cables que van a tirar esta estructura. Un cable tiene un ángulo de 20 grados con respecto a la vertical, 20 grados, cuyo valor de la fuerza es de 300 kilos. ¿Sí? Sabiendo que la fuerza aplicada en un cable es de 300, determinar la magnitud y dirección de la fuerza P. Sí. Le hago una consulta. ¿Es indistinto trabajarlo en kilogramos o en toneladas? Es distinto, exacto. Ok. No hay problema. Muchas Obviamente gracias. podrán poner 0,3 toneladas y el ejercicio tiene también resolución, ningún problema. Siempre aconsejo, bueno, cualquiera de las dos unidades. ¿Sí? Siempre aconsejo, estaba por decir, usar la unidad del enunciado. No estar haciendo tareas de más al cambiar la unidad del enunciado con la unidad de trabajo. Pero es diferente. Bien, la segunda fuerza es una fuerza que yo sé que va a estar en el segundo cuadrante. La fuerza P, sé que está en el segundo cuadrante, pudiendo ser próxima a 90 grados o próxima a 180. Determinar magnitud y dirección de la fuerza P, de modo que la resultante, entonces, la resultante sea una fuerza vertical de 450 kilos. Una fuerza vertical. ¿Sí? Resolver gráfica y analíticamente. Bien. Ahí vi un poco cómo lo resolvieron, me pareció que estuvo bastante bien. Lo vamos a hacer ahora rápidamente, pero bastante bien lo que estuvieron resolviendo y compartieron en el grupo de WhatsApp. Gráficamente, meto gráfico. La resultante yo conozco su dirección, que puedo expresar una dirección paralela. Su sentido, hacia arriba, obviamente, y su módulo también lo conozco. Entonces, lo primero es definir una escala de fuerza. La escala de fuerza podría ser, por ejemplo, 100 kilos en un centímetro. ¿Sí? Para aquí hablar de 4,5 centímetros y 3 centímetros. 4,5, o sea, 1, 2, 3, 4 y medio. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y medio. Esta es la resultante. Vale, 450 kilos, dirección vertical, sentido hacia arriba. Sus fuerzas componentes, vectorialmente estamos diciendo que R va a ser igual a P más 300. Por dicho de otra forma, 450, vectorialmente, ¿no? P más 300. ¿Sí? Entonces, la fuerza de 300 más la fuerza P tiene que dar R. En el origen del resultante puedo expresar la fuerza conocida. Trazo una paralela a la dirección de la fuerza conocida, o sea, 20 grados. Nuevamente por acá.
300 kilos, que van a ser 3 centímetros en estructura. 1, 2, 3, por ahí. Ahí, nuevamente. 1, 2, 3. 300 kilos con un sentido hacia arriba. Y por último, la fuerza P es una fuerza tal que 300 más P me dé 450 vectorialmente, o sea, uniendo el extremo de la fuerza componente número 1 más el extremo de la resultante, queda definida la fuerza P. La fuerza P es una fuerza tal que, sumada a estas dos, me dé la resultante R. Esta de forma gráfica va a ser, midiendo su longitud, 1, 2 y medio, punto da P. Tiene el valor de P, a mí me da 2,5 centímetros aproximadamente por 100 kilogramos por centímetro. P tiene un valor aproximado 250 kilos. ¿Sí? Me dio aproximadamente 220, 2 más 2. 220, está bien. Casi 200 me dio. 200 me dio el método gráfico, perfecto. Son todos valores aproximados que obviamente la precisión a la hora de expresar las fuerzas paralelas, a la hora de respetar el ángulo, a la hora de expresar la magnitud en función de la escala, esa precisión da la precisión del resultado. Por último, calculo y mido el ángulo alfa, ¿sí? Puede ser este ángulo, y a partir de ahí, el argumento, alfa P, que me dicen cuánto les da el valor medido, 125 o 200, perfecto. Y por último quedaría medir ese ángulo para obtener... 121 aproximado. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 121. 121, que es correcto que sea más de 90, 121 gramos. ¿Sí? Por último, me queda por expresar en el enunciado, P tiene un módulo de 250 kilos y su argumento es alfa P 121 gramos. Esto es el método analítico. Método gráfico. Si lo quisiera hacer por el método analítico, está, ¿no? Hasta acá. Es bastante corto el ejercicio. Pero nos muestra a resolver un problema de este tipo del modo inverso como lo hacíamos antes. Antes, a partir de las componentes, encontramos el resultante. Ahora, a partir de la resultante de una componente, encontramos la otra componente. Bien. Método analítico. Método analítico. ¿Qué dice? Que la resultante es una fuerza vertical, cuyo módulo vale 450 kilos. 450 kilos. ¿Sí? Si hay una fuerza vertical, su componente respecto al eje X, obviamente vale 0. La fuerza resultante, que es dato del enunciado, vale 450. Y una fuerza vertical. Que sea vertical significa que su componente con respecto al eje X vale 0. A partir de esta ecuación, yo sé que la resultante proyectada al eje X es igual a la sumatoria de todas las fuerzas proyectadas en un eje. Y como enunciado del ejercicio me dice que esa componente vale 0. Por lo tanto, estas dos componentes tienen que ser opuestas. Tienen que tener un valor opuesto. De aquí puedo expresar esta ecuación. Lo voy a hacer a partir de los argumentos. Diciendo R sub X es igual a la primera fuerza, P, que era el incógnito. Recuerden que este es un método analítico e independiente del método anterior. Todavía no sé el valor de P. P, que es un incógnito, por, si hablamos de argumentos, todos los miembros son positivos. Y cuando hablamos de X, estamos hablando de coseno de alfa P. Dos incógnitas tenemos, el módulo de P y su argumento.
el segundo miembro de la ecuación, sexta fuerza, positivo también, 300 kilos por coseno de su argumento. El argumento se define a partir de ese eje positivo de la X en sentido integral hasta ser coincidido. 90 menos 20, o sea, 70 grados. 70 grados. Y yo sé que la proyección con respecto al eje X de la resultante vale 0. Esta es la primera ecuación que voy a utilizar, que fíjense que es una ecuación que tiene, como dijimos, dos incógnitas, por lo tanto necesito una segunda ecuación para resolverla. Con dos incógnitas necesito por lo menos dos ecuaciones independientes. La segunda ecuación va a ser la proyección de la fuerza sobre el eje perpendicular, o sea, R sub I. Si yo sé que su valor vale 450 en sentido vertical, la proyección en un eje paralelo vale positivo 450 kilos. ¿Muy bien? Que es igual al módulo de la fuerza resultante. Por lo tanto, R sub I, que lo puedo expresar como una sumatoria de fuerza sub I, voy a hacer aquí, sumatoria de F sub I, de las fuerzas componentes, R sub I vale, esta sumatoria, va a ser más P por seno, estamos hablando de seno porque estamos hablando de argumento, seno de su argumento, alfa P, más 300 por seno de 70. Todo esto es igual a 450. ¿Sí? Y esta es la segunda ecuación. Ahí. Primera ecuación, segunda ecuación. Dos ecuaciones independientes que nuevamente tiene dos incógnitas y tiene resolución. Pudiendo despejar de una, introduciendo en la anterior y despejando la incógnita única, o haciendo una suma de miembros de tal forma de anular una de las incógnitas. Bien, me queda por resolver esto. Me dicen cuánto da el valor, para no hacerlo ahora más largo. Me quedaría por hacer el despeje de una con la otra. Tiene el valor de P y de alfa P. El módulo me dio a mí 196,94 kilogramos y el argumento 121,23. 1196. 196 me dio mi profe. 121. No, profe, 196. 196, ahora sí, está bien. Aquí nos daba 250 era el valor aquí, un valor aproximado. 196 y 121, perfecto. Y pensé que esto era más 200 que 250, pero bueno, el método gráfico. Nuevamente, por método analítico, encontré el módulo de la fuerza, dirección de sentido, obviamente punto de aplicación está dado, y que, comparándolo con el método gráfico, la diferencia que a mí me dio 250 es considerable. Habría que revisar el método gráfico que sea preciso, como dijimos, el respeto de la escala. El ángulo es un ángulo que me dictaron, así que es un lo medí, pero es una diferencia que es coherente, del mismo orden, el error, así que es correcto, se lo considera como correcto. ¿Sí? 196, 121, perfecto. Espero que lo hayan resuelto de esta forma, aplicando las dos ecuaciones e interpretando lo que nos dice el enunciado, se puede resolver. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 11, 4 fuerzas actúan sobre el perno de una máquina, determinar resultante gráfica y analíticamente. Nuevamente, con todo lo que vimos, ya se puede resolver. El ejercicio 12, también, que es bastante similar a este, determinar la fuerza P para que la resultante entre la misma y la fuerza F sea de compresión en el poste y de una intensidad de 150. Sí, bien.
Fíjense que el problema 10 también se puede resolver con lo que ya estuvimos viendo. La proyección de una fuerza sobre un eje que ya es conocido, cuya proyección es conocida. Veamos el problema 10. O si quieren, se los dejo para que lo hagan ustedes. El problema número 10. Y luego lo consulten. ¿Sí? O sea, la clase que viene vamos a ver ejercicios de poleas, donde se aplican el entorno de la polea, para ver cómo actúan las fuerzas en la polea, las tensiones, vamos a hablar un poquito de tensiones, que es la introducción a los temas siguientes de fuerzas internas. Vamos a hablar de algo de reacciones también, que es uno de los principios de la estática. Después nos pasa los ejercicios recomendados de la semana. Sí, lo estamos haciendo ahora, los ejercicios son el 1 y el 2 ya lo hicimos, el 3 todavía no, podrían verlo el 3, ya vieron teorema de Varignón. ¿Vieron teorema de Varignón? Ya lo vimos. Sí, sí vimos. Sí, entonces ya viendo el teorema de Varignón, el ejercicio número 3 también lo pueden resolver, fuerzas paralelas. ¿Qué viene a ser la introducción a fuerza no concurrente, que es el 4, que eso lo vamos a ver después de ver el teórico. El 6 y todo lo que son poleas lo vamos a ver luego. El 7 pueden hacerlo. El 7 es bastante similar a este que vimos. Nuevamente gráfico analíticamente. El 8, que no lo hicimos, pero también lo pueden hacer. El 9 lo pueden hacer, ya lo hicimos. El 10 lo pueden hacer. El 11, estado de tarea. El 12 ya lo pueden hacer. El 13 es bastante similar. Esto lo vamos a ver casi bien. El 14 lo pueden hacer. Fíjense que hay bastante para hacer. Todo lo que es polea vamos a ver la clase que viene. Buenísimo, profe. Profe, yo le Por quería último hacer una tenemos consulta. fuerzas paralelas. Sí. El que no tiene tanto que ver con los ejercicios es un problema que estoy teniendo con la calculadora, porque, por ejemplo, el ejercicio primero que vimos, yo lo hice todo igual, pero me daba distintos los resultados, y es porque mi calculadora, ahora noto que, por ejemplo, el coseno de 270 a mí me da menos 0,45, algo así. Entonces le quería preguntar si ¿Qué valor? ¿Coseno de qué valor? el coseno de 200. 270. 270 te tiene que dar un valor de 0 grados. Si vos lo expresás en radianes, si vos lo expresás en grados, te da 0. Si lo expresás en radianes, exacto, en radianes como dice un compañero. Si lo expresás en radianes, te va a dar un valor negativo. ¿Sí? Fíjate que arriba tiene que aparecer una D, degree, que significa que está en grados. ¿Sí? Depende de cada calculadora, se puede modificar. Ya voy a buscar para modificarlo. Listo, muchas gracias. Degree, exacto. Muy bien. Bueno chicos, espero que se haya entendido. Esta clase nuevamente, lo insisto y lo digo una vez más, se va a subir en la UV. Ahora sí, vamos a hacer la aclaración con respecto al grupo WhatsApp. Ahora que ya terminamos de ver el contenido del día. El grupo de WhatsApp, déjenme decir lo siguiente. Los quiero felicitar a todos los que han participado en el grupo de WhatsApp, sumando ejercicios. Esto es lo que me gustaría a mí que se mantenga durante todo el año. Este es el camino, esta es la guía que tienen que seguir. ¿Sí? Hacer un ejercicio, compartirlo. Hacer un ejercicio, compartirlo, ver cómo lo hicieron los compañeros. Esa es la forma. Así que los felicito enormemente por haberse animado, por haberse sacado la timidez y compartir, porque esa es la idea. No importa que estén otros profesores viéndolo en el grupo WhatsApp, la idea es esa. El grupo WhatsApp tiene que ser un grupo para los alumnos, de comunicación interna y además institucional para dar todo tipo de comunicaciones nuestras. Pero tiene que ser más que nada para interactuar entre los compañeros. A mí me encanta que todos los días ver mensajes de ejercicios nuevos, ver mensajes de consultas, ver mensajes que vayan viendo cómo se hace. Me sirve a mí también saber en dónde hacer foco, a dónde apuntar. Que de hecho los ejercicios que pasaron me dieron pie para preparar la clase de hoy. Una clase preparada con una pequeña introducción teórica que sirve de sustento a lo que uno hace luego en la práctica. ¿Sí? Conceptos teóricos que lo ven con el profesor teórico, pero a veces falta un poquito más de estudio, que hacemos un repaso breve en esta clase. Uno no trata de reemplazar al docente del teórico, sino es
apoyado, ¿sí? Así que bueno, primero felicitarlos porque estuvo muy bien el uso del grupo de WhatsApp, porque esa es la idea. Y segundo, bueno, hacer el comentario, como bien dijo el ingeniero Celar, capaz que lo dijo con un tono que no se entendió, no era a modo de reto, no era para nada a modo de reto, era a modo de consejo, que, bueno, yo hubiera usado otra forma de hacerlo, que de hecho lo quería aclarar acá mismo, pero bueno, se adelantó Dani para decirlo. La idea es que usemos y respetemos un poco el horario normal de trabajo y laboral en horarios, por ejemplo, hasta la tarde, por ejemplo, hasta las 10 de la noche, escribir, ¿sí? Yo no tengo problema en leer un mensaje porque no me pasa nada. Yo lo puedo cambiar así, perfecto. A mí no me molesta, pero bueno, para no molestar a los otros profes, está bien que la comunicación sea en horarios normales, no escribir ni un viernes a la noche, ni muy tarde, ¿sí? Pero bueno, yo quiero que no tengan un grupo paralelo. Me gustaría que usen este grupo para seguir comunicándose entre ustedes. A mí me sirve mucho ver qué es lo que resuelven ustedes, me sirve por dónde orientar, si lo que estamos viendo está bien o si lo que estamos viendo está mal. Recuerden que esta situación de pandemia no me permite a mí ir banco por banco. A los que me conocen de otros años saben que a mí me gusta mucho acercarme a cada banco a ver qué estaban haciendo y poder evacuar dudas personalmente. Pero bueno, eso no lo podemos hacer, así que el grupo de WhatsApp tiene la idea también de reemplazar un poco esto y ver cómo lo están resolviendo ustedes. Así que bueno, gracias por la aclaración, perfecto. Sigamos trabajando en el grupo WhatsApp, no cuesta nada esperar hasta el otro día y escribir un mensaje en un horario normal, a la mañana o de tarde, ¿sí? No escribir a las 11 o 12 de la noche, capaz que alguien que está durmiendo le suena el celular y medio que le molesta. Pero bueno, no cuesta nada escribir en un horario normal, pero sigamos trabajando de esa forma, que es el cambio, ¿sí? Bueno chicos, si no hay más dudas, vamos por Profe, finalizado. ¿puedo hacer una consulta? Sí. La clase pasada usted ha dicho que quizás se daba que podían llegar a tomar asistencias, que no era seguro, pero que podía llegar a pasar. Yo por cuestiones laborales los días miércoles no puedo ver la clase en vivo, digamos, sino que la veo grabado Los otro día. jueves. En ese Los jueves. caso, ¿cómo podríamos hacer? Los días jueves. Los miércoles no hay clase Sí, perdón, los de jueves. Cacate. No hay problema. Hay una compañera que está subiendo las clases teóricas de los días jueves. Si yo doy la clase, yo la subo. Si la da el profe, hay una compañera que lo sube, así que pueden hacer por ese medio. Como dijimos, se iba a ver si se tomaba asistencia o no. Todas estas clases no se tomaron asistencia y seguramente tampoco se toma asistencia. La idea no es perjudicarlo a usted con la asistencia. Antes era una modalidad que el alumno venía a clase, que se presentaba y que mostraba interés y demás. Ahora con esta situación de pandemia, bueno, es mucho más difícil saber si el alumno realmente está interesado o puso la videoconferencia y tiene el tele prendido o está con el celular en la mano. Entonces, la idea, como se pedía anteriormente en la cátedra, no tomar asistencia, exigir los trabajos prácticos, exigir los parciales, si el alumno sabe lo mismo que aquel que vino a clase, que tomó apunte y demás, tiene el mismo peso, la misma validez, ¿sí? Así que bueno, es algo que todavía no se está tomando y se va a definir si se toma más adelante. Pero la idea no es perjudicar a los alumnos para nada. Ok, profe, gracias. Bien. No sé si quedó claro, medio di un poco de vuelta, pero bueno. La idea es que en principio no se está tomando asistencia. Consulte iba más por si, no sé, lo tomaban en cuenta después para rendir o algo. No. Bueno, no iba a poder decir presente, por así decirlo. Claro. No. ¿Sí? Bueno. Bueno chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Si no hay más dudas, nos vemos.